Día Mundial de la Psoriasis 2022. Juntos para la acción. Un podcast de Acción Psoriasis. ¿Qué tal? Saludos desde Acción Psoriasis. Soy Antonio Manfredi, periodista, paciente de Acción Psoriasis. Les hablo desde Sevilla. Hoy nos vamos a la Comunidad de Madrid, donde está con nosotros don Francisco José Sáez, el doctor Sáez, que es médico de familia del Centro de Salud de la localidad madrileña de Arganda del Rey y coordinador del grupo de trabajo de cronicidad de la Sociedad Científica, la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Doctor Sáez, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas, bienvenidos. Y bueno, por aquí a contar unas cuantas cosas de una patología que nos parece muy interesante, sobre todo porque es una de las cosas que nos llama mucho la atención, que en toda España hay un número alto de pacientes con psoriasis y sin embargo no se les suele incluir en las estrategias de atención a la cronicidad. Por eso yo creo que hablar y difundirlo es algo muy oportuno, sobre todo en estas fechas tan cercanas al Día de la Psoriasis. Efectivamente, estamos en las cercanías de nuestro Día Mundial, así que gracias por hacer este hueco en su agenda. Usted lo ha puesto ya claramente encima de la mesa, la cronicidad, los pacientes de psoriasis. Hay quien les acusa, doctor, si me permite la expresión, de que en muchas ocasiones el médico de familia no es más que alguien que te cierra la puerta al especialista y no se valora el trabajo del médico de familia ahí, que realmente el especialista que te conoce globalmente, no por una patología, sino que te conoce globalmente, y se les acusa de que son ustedes un poco, por decirlo claramente, la puerta de acceso o no a las especialidades. Sí, realmente eso es una de las cosas que se suele utilizar. Cuando hay algo que yo creo que en nuestro país y sobre todo en el resto de Europa y también en algunos otros puntos del mundo, el médico de familia tiene una actividad fundamental en el diagnóstico del paciente con psoriasis. Y sobre todo no solo en el diagnóstico, sino en algo que a veces se le olvida al paciente y sobre todo se le olvida al resto de la sociedad, que es el seguimiento de ese paciente. La psoriasis, como he dicho antes, es una enfermedad crónica. Es difícil y malo decirlo, pero es una enfermedad que no se cura, que podemos conseguir que tenga un buen tratamiento, que podemos conseguir que apenas haya sintomatología, pero es una enfermedad que no se cura nunca. Y que por eso ahí la intención del médico de familia es hacer un seguimiento. Lo que nos caracteriza a los médicos de familia es lo que se llama la longitudinalidad. Es hipotético, porque realmente no llega a serlo, pero es ser el médico de una persona desde que es pequeño hasta que fallece, durante todo el tiempo. Y esa es la ventaja y la confianza que ofrece la medicina de familia. Y es algo que en el paciente con psoriasis como paciente crónico es fundamental. Es cierto que se piensa que nosotros cerramos la puerta a la dermatología como ejemplo, pero en realidad lo que estamos haciendo es orientar a ese paciente, darle una atención correcta para evitar que, entre comillas, se pierda en alguien donde no le conocen, no le van a seguir y tiene una actuación en principio puntual. Los dermatólogos son compañeros con los que trabajamos de manera muy unida. Ahora pues estamos trabajando con el tema de la e-consulta, el tema de dermatoscopia, otro tipo de cosas que están ahí, pero sobre todo la idea es dar una atención sanitaria centrada en el paciente, especialmente en este caso en el paciente con psoriasis. Ah, que la tecnología también ha venido a mejorar esta relación, ¿no? Estoy pensando en cantidad de pacientes que se ahorran viajes de decenas de kilómetros porque ustedes como médico de familia pueden utilizar los medios telemáticos para ser valorados primero en su consulta y después por la del especialista, lo cual es bueno para todos. Todos ganamos con esto. De todas maneras, doctor Sáez, cuando hablamos de estos términos, lo lógico, lo normal, entiéndalo usted, es que el paciente quiera ir al especialista, ¿no? Es decir, no, usted deme cuánto antes una receta para el especialista. ¿Cómo convencemos al paciente de que tendrá que ir, si tiene que ir, obviamente, si llega el momento, pero que es en el médico de familia donde debe permanecer? Cuando hablamos de la psoriasis estamos hablando de una patología que no solamente afecta a aspectos cutáneos, sino también afecta, y es de una manera clara, a las articulaciones. Y bueno, pues esa psoriasis suele tener un proceso de dolor. Ahí es donde el médico de familia tiene una actuación importante, donde hace ese diagnóstico, donde hace la derivación al compañero del hospital, pero ve esa valoración. Entonces, ¿por qué hay que ir al médico de familia? Porque el diagnóstico en muchas ocasiones es del médico de familia. Esa derivación, con la rapidez o no que sea el dermatólogo, se realiza ahí. Y sobre todo porque ese es el tema
que comentaba, las nuevas formas de actuar están cambiando el abordaje de la psoriasis. Y realmente es una patología crónica que tiene en atención primaria la función fundamental, no solamente para hacer el diagnóstico rápido, sino para hacer el abordaje sociosanitario que tiene esa enfermedad. Es decir, si un paciente con psoriasis tiene una repercusión osteomuscular importante y necesita una baja laboral, quien se la va a dar es el médico de familia, no se la va a dar el dermatólogo. Entonces, hacer una derivación rápida, al compañero de hospital a veces parece como que estoy escurriendo mi trabajo y mi bulto y lo que digo es, que tiene unos granitos, pues nada, al dermatólogo. Ya, entiendo. Y eso aparte, es lo en psoriasis también, que no debemos plantear, vamos. Entiendo. Le decía también, doctor, que además están las comorbilidades, es decir, que vienen acompañadas en muchas ocasiones a un paciente y que es necesario abordar en el tiempo desde muchos aspectos, ¿no? Claro, eso es lo que comentaba, es decir, la psoriasis tiene diferentes tipos de patología asociada. Claro, si tú derivas al dermatólogo se va a preocupar solo por el tema de la piel, o si le derivas al reumatólogo o al traumatólogo solo por el tema osteomuscular y no el resto de cosas. Y ahí es donde el médico de familia y la atención primaria tiene una visión importante y por eso es por lo que los pacientes crónicos, su punto fundamental, insisto, no solamente en España, sino en toda Europa y en el resto del mundo, fundamentalmente en países como Estados Unidos, donde tiene esa situación, es donde el médico de familia tiene ese punto de dar buena atención a ese paciente que tiene necesidades de salud. Claro. Al principio de su intervención, doctor Sáez, sus palabras, aparte de saludarnos, han sido que en muchas ocasiones los pacientes de psoriasis como pacientes crónicos quedan fuera de determinados aspectos de mediciones, de estadísticas, etc. ¿Puede usted decirnos cuál cree usted que es el modelo óptimo de asistencia para un paciente de psoriasis ante la atención primaria? Vamos a ver. Una de las cosas que estamos poniendo en marcha en la SEMS y trabajando en diferentes comunidades autónomas es lo que se llama la utilización de la dermatoscopia dentro de lo que es la medicina de familia. Es decir, no solamente es ver al paciente con esos granos, sino poder analizar la situación que tiene con un dermatoscopio desde el médico de familia y hacer el diagnóstico correcto de psoriasis. Entonces, ese sería el principal punto donde tendríamos en atención primaria y los médicos de familia que actuar en realizar una dermatoscopia de ese paciente que nos va a confirmar ese cuadro diagnóstico. A partir de ahí podemos hacer un abordaje incluso de tratamiento en los primeros niveles de esa psoriasis y ahí también lo hace el médico de familia. ¿Para cuándo existe la derivación al compañero de dermatología? Fundamentalmente en los tratamientos que se están haciendo ahora con fármacos biológicos, que tienen una especial respuesta, pero son pacientes con psoriasis en los cuales el tratamiento más cercano, el tratamiento tópico, la patología de la piel o el tratamiento antiinflamatorio y otro tipo de cosas en la artritis psoriásica es algo que ya se ha superado, que no tiene esa situación y sería esa especie de segundo nivel, como está hecho. Eso es lo que nos permitiría en un país como España, donde el acceso al médico de familia es relativamente directo y no hay una lista de espera tan grande como la que estamos teniendo, una rápida actuación sobre la psoriasis, un rápido seguimiento y un control adecuado. Bien, perfecto. Evidentemente, habla usted del acceso, me ha parecido, es usted muy optimista, no es tan fácil a veces acceder a ustedes con los tiempos que hemos tenido y le quería poner encima de la mesa las enseñanzas que tenemos después de la pandemia, del COVID. Claro, yo creo que eso es uno de los problemas que tenemos en el Sistema Nacional de Salud, que ha sido que la pandemia desgraciadamente nos ha quebrado el sistema público de salud, ¿no? Es uno de los grandes problemas que tenemos. Eso lo que ha generado es un aumento de la lista de espera en atención primaria, pero también en la atención hospitalaria. Es decir, los dermatólogos en 2019 la duración media de una primera consulta en toda España, tal y como contempla el Ministerio de Sanidad, era aproximadamente de mes y medio, 2 meses lo que tardaba el dermatólogo. Ahora una primera consulta con el dermatólogo en el sistema público de salud está cerca de 5 meses. Claro, cuando tú planteas 5 meses, decir que el médico de familia está tardando 2 semanas en una atención normal, pues casi que ni parece problema. Pero sí que es algo que a los médicos de familia nos preocupa mucho, porque lo que está suponiendo en realidad es la quiebra de la atención primaria. Por lo que decía antes, la ventaja del abordaje de una patología como la psoriasis es que el paciente, en el momento que nota que sus granos han empeorado, que tengo más picor, que esto se me está descamando, puede acceder de manera directa al médico de familia. En algunas comunidades autónomas se están poniendo en marcha
situaciones de lo que se llaman consultas no demorables, consultas rápidas. En otras se está planteando organización diferente, pero es uno de los problemas serios que tenemos en España, y es que el acceso al médico de familia es mucho más tardío que lo que había antes de 2019. Y seguimos siendo los mismos profesionales y las mismas personas. Luego hay algo que el Sistema Nacional de Salud debe intentar cambiar para hacer ese abordaje. Claro, evidentemente, creo que ahí estamos todos de acuerdo y que sería importante porque sin duda ha sido un problema y es una demanda general en todas las comunidades. Además, entre comillas, estábamos mal acostumbrados. Antiguamente, hace no más de 4 o 5 años, el acceso a la medicina primaria era relativamente rápido y consistente, y hoy es así. Y cuando además se ha consagrado con el COVID también la asistencia telefónica, que no digo que no sea interesante para algunos aspectos y en algunos casos, pero obviamente lo importante es la relación en consulta con el especialista, ¿no? De todas maneras, doctor Sáez, me interesa que hablemos, lógicamente, especialmente en los pacientes de psoriasis que tengan problemas osteomusculares, artritis psoriásica que estoy hablando, la detección precoz es absolutamente fundamental. Cuanto más tardemos en abordar un problema de este tipo, peor pueden producirse situaciones de no retorno, es decir, una pérdida de capacidad motora para ese paciente. Ahí tienen ustedes también una responsabilidad importante. Y en eso estamos trabajando. A ver, estamos trabajando con el Ministerio de Sanidad y el Consejo Interterritorial de Comunidades Autónomas en la modificación de la cartera de servicios de atención primaria. En ese sentido, pues bueno, uno está también metido en esa guerra con el Ministerio, y antes del mes de febrero se va a aprobar esa modificación de la tarjeta de la cartera de servicios, que va a permitir el acceso del médico de familia directamente a pruebas diagnósticas como una resonancia magnética o como un TAC, que van a ser fundamentales para esa confirmación del cuadro diagnóstico de la artritis psoriásica. Entonces, eso se va a extender a toda España. Como digo, va a ser aprobado por el Consejo Interterritorial, donde están todas las comunidades autónomas, antes del mes de febrero. Y es una de las cosas que estamos trabajando todas las sociedades científicas de atención primaria y también asociaciones de pacientes, porque es algo fundamental. Si un médico de familia puede hacer una resonancia magnética en un tiempo razonable de 15 días, un mes, va a confirmar ese cuadro de esa artritis psoriásica, va a poner el tratamiento correcto y va a hacer un abordaje mucho más completo que el que estamos haciendo ahora, de pedir una radiografía, hago una valoración en función del cuadro clínico, sospecho que puede tener esto, pongo un tratamiento y si veo que no, derivo al especialista, traumatólogo, reumatólogo o rehabilitador en donde esté en comunidad autónoma para hacerlo. Ese es el cambio que estamos trabajando y en el cual yo en eso soy positivo, es decir, antes de febrero va a estar aprobado y el médico de familia va a poder hacer eso, y para el diagnóstico de la artritis psoriásica va a ser algo fundamental. Claro. Como periodista que soy, doctor Sáez, ya me ha dado usted el titular, ¿eh? Es decir, a partir de febrero los médicos de familia podrán acceder a pruebas diagnósticas importantes, lo cual permite adelantar en varias casillas todo el proceso así que ya hemos cumplido el objetivo con esta entrevista. Créame que me considero contento, pero me quedan un par de cosas que plantearle aquí. La primera, yo siempre lo pregunto a todos los especialistas que entrevistamos por el drama del código postal, es decir, las desigualdades que existen en nuestro país y que en función de allá donde viva, por eso se habla del código postal, a veces la asistencia es inferior o incluso negativa en algunos casos. También ocurre en medicina primaria. Este aspecto, ¿son ustedes conscientes de esta situación? Claro, a ver, no solamente somos conscientes, sino que es uno de los grandes problemas que existe en nuestro país. Cuando hablamos de equidad en el acceso de las personas al sistema sanitario, es que llama la atención. A ver, lo comentábamos antes. Yo soy yo trabajo como médico de familia en el pueblo de Arganda del Rey, y el inconveniente que tengo es que hay determinadas pruebas que cuando se piden tardan más que si se piden en Madrid capital. Es decir, que estamos a menos de 30 kilómetros de distancia y un argandeño tiene menos acceso a pruebas diagnósticas o a determinados tratamientos que si vive en Madrid capital. Y si ya me comparo con Castilla-La Mancha, con Castilla-León o con otros, la situación es francamente penosa. Eso es otra de las cosas que estamos intentando trabajar en lo que se llama el marco estratégico de la atención primaria. Lo que se establece es esa equidad común en todo el sistema sanitario, que da pena. Es decir, que si tú resulta que vives en Madrid, y pongo el ejemplo, y lo hemos comentado un poquito con el tema del COVID, que no lo estamos hablando, es decir, que si yo vivo en Vallecas y tengo acceso al Hospital Infanta Leonor, o si vivo en Moratalaz y tengo acceso al Hospital Gregorio Marañón, me pueden hacer una PCR para hacer una determinación de un COVID persistente que no me hacen en el otro sitio, que está en la misma ciudad y a menos de 1 kilómetro de distancia.
Y estamos hablando en la misma ciudad, pero imaginemos eso con lo que siempre se habla con la España abandonada, como es en Castilla y León, o como pasa, por ejemplo, en Andalucía, en algunas provincias. Es decir, acceder en Almería a determinados procedimientos diagnósticos, comparado con Sevilla, es imposible. Y son dos grandes ciudades, y no tendría sentido que eso lo hiciera. Y, sin embargo, existe esa situación. Y eso es un problema del sistema sanitario de salud que, al final, lo que hace es adoptar, como si dijéramos, requisitos políticos, de donde me interesa más vender, pues ahí hago más cosas. Y es algo que desde la medicina de familia pues intentamos que se compense de alguna forma, pero la verdad es que lo conseguimos poco y seguimos luchando en ello. Bien. Doctor, ahora una pregunta directa. ¿Qué podemos hacer nosotros, los pacientes, para ayudarles a ustedes al mejor desempeño de su trabajo? Pues yo creo que lo que están haciendo muchas asociaciones de pacientes y en eso, pues en el grupo de cronicidad nosotros estamos trabajando en una plataforma que es la Cronicidad Horizonte 2025, que lo que se trata es de cambiar la orientación del sistema sanitario y centrarlo en los pacientes crónicos. La cronicidad en España es desgraciadamente la primera causa de muerte de las personas que tenemos y la principal causa de patologías severas y otro tipo de cosas. Y es ahí donde el paciente crónico debe ser algo fundamental en la orientación del sistema sanitario. Problema, lo estábamos haciendo de manera más orientada hasta 2019, con la cronicidad eso se ha roto. Y el paciente agudo vuelve a ser importante, con el problema que eso genera para el paciente crónico y sobre todo lo que va a generar con el sistema sanitario. A veces se nos olvida que la población española está siendo cada vez mayor en edad. Algunos que lo somos baby boomers y sabemos que vamos siendo más viejos y que la cronicidad sigue siendo una enfermedad que está más presente en nosotros. Y sin embargo, lo que corre algo rapidez es el paciente con poca atención, con una mayor inversión en los hospitales. Cuando hablas con la Organización Mundial de la Salud y dices que en España el gasto porcentaje en atención primaria es del 14%, cuando está pidiendo la OMS que sea por encima del 25%, dices, ¿y esto qué es? Porque se está invirtiendo en hospitales que lo que hacen es hacer un abordaje de pacientes agudos. Y ahí es donde los pacientes yo creo que tienen su parte importante. Está bien pedir que me vean en el hospital, pero no pensar que solo el hospital y la técnica que se da en el hospital puede solucionar mi problema de salud. Claro, la verdad es que, doctor, creo que ha dado usted la clave, ¿no? El modelo asistencial, agudos, crónicos, donde se invierte, dónde está la mira, qué intereses hay en un sentido o en otro. Este es un debate que creo que está ahora mismo en la mesa de todas las partes interesadas y que realmente merece la pena valorar. Doctor, para ir terminando, porque creo que hemos tocado algunos de los temas, si quiere usted, lógicamente, incluir algo, está invitado a hacerlo. ¿Va a mejorar el acceso a la medicina primaria una vez que estamos dejando fuera en el tiempo la COVID? ¿Va a haber algunos procesos de mejora? ¿Es usted optimista en este sentido o van a seguir los problemas de acceso? A ver, el problema fundamental que tenemos, y hablamos de un tema un poco duro, vamos a ver. El problema es que estamos dejando la pandemia del COVID como si no existiera. Claro. Y eso desgraciadamente no es cierto. En atención primaria, a principios del año 2022, asumimos un porcentaje muy alto de COVID. Ahora mismo, los test diagnósticos se están haciendo en atención primaria y no en hospitales, que parece que se ha obviado esa situación. Entonces, la pandemia sigue cambiando cosas, sigue girando esa situación, centrando en el paciente agudo como algo fundamental. Y tenemos que trabajar sobre ello. Yo creo que en breve plazo, la menor patología que tiene, o la menor importancia de patología que tiene el COVID está ahí, pero no podemos olvidar que esa pandemia sigue estando ahí. Y que sobre todo lo que comentaba, es decir, un paciente con psoriasis, si coge una enfermedad con COVID, tiene una peor evolución y la posibilidad de un COVID persistente en él es mucho más grande. Cuando hablamos de COVID persistente en nuestro país, o el long COVID, se habla en Inglaterra, resulta que políticamente se ha borrado. Porque si yo tengo un paciente en el cual le hago un diagnóstico de que tiene COVID y luego tiene sus secuelas y ese COVID persistente, está bien. Pero si yo no le echo un test para hacer ese diagnóstico de COVID y él tiene ese catarrillo y luego tiene las secuelas, ese concepto de enfermedad de COVID persistente ha desaparecido. Y eso es un problema serio. La pandemia está ahí. Tenemos que seguir haciendo vacunas. Es que parece que políticamente, como estamos cerca de las elecciones, ya se ha olvidado. No hay pandemia, no hay nada, todo el mundo juerga, todo el mundo de viaje, todo el mundo así. Y por poner un ejemplo, y ahí soy un poco, pues aprovechado, esta semana se ha incrementado el 19% el número de pacientes mayores de 60 años con COVID. En una semana, 19% de incremento. ¿De qué estamos hablando? De algo serio.
y de algo que se está olvidando porque a nivel político no interesa volver a hacer diagnóstico de COVID, aunque la pandemia sigue estando ahí. Claro, sobre todo porque parte de ese 19%, desgraciadamente, no va a volver a recuperar su normalidad en su vida, sino que va a quedarse, en algunos casos, desgraciadamente, incluso puede llevarles a la muerte, claro. Y tiene usted razón, políticamente ahora no son temas de la agenda política, habiendo perspectivas electorales y, en general, intereses políticos. Doctor Sáez, para terminar, el médico de familia es indudablemente el profesional sanitario que uno más conoce, con el que tiene ya confianza, porque tiene todo tu historial, sabe perfectamente lo que te pasó hace 3 años y conoce perfectamente tu historia. Mi experiencia personal, a mí me detectó la artritis psoriásica un médico de familia en los años 80, hace ya 40 años, y no le puedo estar más agradecido porque di más vueltas por muchos especialistas y fue, sin embargo, su ojo clínico. Me miró y me dijo, usted tiene estos dolores, yo tenía la rodilla como un balón, me dijo, esto es producto de su psoriasis. Y realmente no puedo estarle más agradecido y realmente es una experiencia que quería compartir con usted, en el sentido de que la confianza en el médico de familia es sin duda una garantía de futuro. Así que cuente con nosotros para ello. Solamente le voy a hacer un ruego, que en el momento en que usted lo considere, recete a asociación, le diga a un paciente, oye, mira, hay una asociación de pacientes de psoriasis, cuando le llegue el paciente por primera vez a su consulta y, lógicamente, cuando sepa el diagnóstico se va a angustiar porque usted lo ha dicho, es para toda la vida, pues que recete a asociación. Y, doctor, ¿quiere usted añadir algo más? ¿Quiere aportarnos alguna idea antes de terminar? Pues en esa misma línea, es decir, es algo que tanto desde mi sociedad científica, desde la SEM, estamos haciendo y que seguimos pidiendo. Es decir, las asociaciones de pacientes tienen que estar presentes en todos los abordajes que se hacen dentro del sistema sanitario. Esto suena un poco broma, pero no lo es. Un médico es el que más sabe de una enfermedad, pero el que más sabe de su enfermedad es el paciente. Y si no hacemos ese abordaje, al final acabamos cayendo en errores y el médico acaba pensando que como sabe mucho, sabe de todo, cuando el que más sabe de sus síntomas, de la repercusión, de cómo le afecta el tratamiento, de qué tipo de cosas se pueden poner en marcha para que sea mejor la atención a un paciente, por ejemplo, con psoriasis, es alguien que la tiene. Y ahí es donde deben estar esas asociaciones de pacientes que son las que dan información y cambian la visión. Claro, porque efectivamente no hay patologías, sino pacientes que tienen una patología y cada uno es de su padre y de su madre y hay que abordarlo de esa manera. Doctor Sáez, de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, médico en la bonita localidad de Aranda del Rey, en las cercanías de Madrid. Gracias por haber estado con nosotros, de verdad. Feliz Día Mundial de la Psoriasis. Creo que como asociación tenemos que felicitarnos porque estamos avanzando, nos estamos empoderando, entre otras cosas, gracias al trabajo de especialistas como usted. De verdad que muchas gracias, doctor, y hasta siempre. Hasta siempre. Buenas tardes. Acción Psoriasis. Asociación de Pacientes de Psoriasis, Artritis Psoriásica y Familiares. Más información: accionpsoriasis.org.